Queridos amigos, aquí estoy una vez más saludándoles, su amigo y hermano en Cristo, Jesús Vázquez, que vengo aquí a compartirles un nuevo capítulo de la Santa Biblia. Vamos a sembrar una semilla más. Ayúdenme a compartirla para que esta semilla dé frutos. Tengamos en cuenta todos que nos hace mucha falta escuchar de la palabra de Dios. Dice Jesucristo: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y eso es lo que en la actualidad está pasando. La mayoría de la gente no conoce absolutamente nada de lo que es la palabra de Dios. Nunca ha escuchado de la palabra, nunca ha leído una Biblia, y esas personas son presa fácil de las acechanzas del demonio. Cualquier persona que llega con malas intenciones lo engaña y se lo lleva por un mal camino, un camino equivocado. Los que conocemos un poquitito nos desviamos. Imagínense los que no conocen nada. Hay en la actualidad muchas personas que niegan que exista Dios. Dicen que somos como animales, que no tenemos alma. El día que nos muéramos, supuestamente, según lo que dicen esas personas, ahí se acaba todo. Entonces, ¿qué se puede esperar de esas personas? Si no creen en Dios, no creen en que tengamos un alma inmortal, pues, ¿qué se puede esperar de esas personas? No va a haber compasión para nadie, ni siquiera para sus familias, mucho menos para unas personas desconocidas. Debemos de hacer el propósito por aprender un poquito y compartir lo poco que vayamos aprendiendo. No dejemos que las ovejas del rebaño de Cristo se extravíen. Dejemos la flojera y dediquemos un poquito de tiempo al aprendizaje para nuestro propio bien. No es para bien de los demás, es para nuestro propio bien. Si conocemos los mandamientos de Dios, vamos a hacer las cosas mejores, y el día que Dios nos llame a juicio, pues va a tener compasión de nosotros, porque Él va a darse cuenta de que hicimos lo correcto. Tengamos en cuenta que como cristianos todos tenemos obligaciones. Como en cualquier trabajo tenemos obligaciones y derechos, aquí también es un trabajo el que tenemos que realizar para Dios. Me dijo un amigo hace unos días, dice: yo no miro tus videos porque veo que ya no eres católico, ya estás hablando de cristianos y ya me doy cuenta que ya no eres católico. Hermanos, tenemos que aprender bien qué es una cosa y qué es otra. La palabra cristiano es porque venimos de la religión de Cristo. Somos seguidores de Cristo. Ahora, la religión católica es católica, apostólica y romana. La mayoría de la gente no sabe tampoco estas palabras. La palabra católico significa universal, para todo el mundo, no nada más para una determinada región. Es católico, es universal. Católico es universal. Apostólico es porque nuestra religión inició con los apóstoles. Jesucristo les delegó poder en los apóstoles, poniendo cabeza de la iglesia que él estaba fundando en Pedro, que era el jefe prácticamente de todos los apóstoles, que venían siendo como los obispos actuales.
y después de ahí seguían los demás discípulos que se les iban congregando a compartir la palabra, y así poco a poco ha ido creciendo la iglesia de Jesucristo. Y romano es porque la sede de la iglesia católica está en la ciudad de Roma. Entonces, por eso es católico, apostólico y romano. Y cristiano, se los vuelvo a repetir, es porque Jesucristo fundó esta religión y somos seguidores de Cristo, por eso somos cristianos. Todos somos cristianos los que seguimos a Jesucristo. Aclarado este punto, vamos a continuar con nuestro estudio bíblico. El día de hoy vamos a mirar el capítulo número 13 del Evangelio de San Mateo. Pero antes de dar inicio con este capítulo, vamos a hacer una oración, vamos a ponernos en manos de Dios para que Él y su Santo Espíritu nos abran nuestra mente y nuestro corazón para entender su palabra, para entender qué es lo que quiere de nosotros, qué quiere que hagamos y qué quiere que no hagamos también. Repitan conmigo esta oración, por favor, hermanos. Santo y divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor y de tu alegría. A ti, divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. El Evangelio de San Mateo, en el capítulo 13, nos dice lo siguiente. Aquel día Jesús salió de casa y fue a sentarse a orillas del mar. Pero la gente vino a él en tal cantidad que subió a una barca y se sentó en ella, mientras toda la gente se quedó en la orilla. Jesús les habló de muchas cosas, usando comparaciones o parábolas. Les decía, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron las aves y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso con muy poca tierra y brotaron enseguida, pues no había profundidad. Pero apenas salió, el sol los quemó, y por falta de raíces se secaron. Otros cayeron en medio de cardos, estos crecieron y los ahogaron. Otros granos finalmente cayeron en buena tierra y produjeron cosecha, unos el 100, otros el 60 y otros el 30 por uno. El que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces los discípulos se acercaron y preguntaron a Jesús, ¿por qué les hablas en parábolas? Jesús les respondió, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Porque al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran y no ven, oyen pero no escuchan ni entienden. Este es un pueblo de conciencia endurecida. Sus oídos no saben escuchar, sus ojos están cerrados, no quieren ver con sus ojos, ni oír con sus oídos, ni comprender con su corazón,
pero con eso habría conversión y yo los sanaría. Dichosos los ojos de ustedes que ven, dichosos los oídos de ustedes que oyen, porque de cierto les digo, muchos profetas y muchas personas santas ansiaron ver lo que ustedes están viendo y no lo vieron. Desearon oír lo que ustedes están oyendo y no lo oyeron. Escuchen pues ustedes la palabra del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esto es lo que cayó a lo largo del camino. La semilla que cayó en terreno pedregoso es aquel que oyó la palabra y enseguida la recibe con alegría. En él, sin embargo, no hay raíces y no dura más que una temporada. Apenas sobreviene alguna contrariedad o persecución por causa de la palabra, inmediatamente se viene abajo. La semilla que cayó entre cardos es aquel que oye la palabra, pero luego las preocupaciones de esta vida y los encantos de la riqueza ahogan esta palabra y al final no producen fruto. La semilla que cayó en tierra buena es aquel que oye la palabra y la comprende. Este ciertamente dará fruto y producirá 100, 60 o 30 veces más. Jesús les refirió otra parábola diciendo: aquí tienen una figura del reino de los cielos. Un hombre sembró buena semilla en su campo, pero mientras la gente estaba durmiendo, vino su enemigo, sembró hierbas malas en medio del trigo y se fue. Cuando el trigo creció y empezó a echar espigas, apareció también la maleza. Entonces los trabajadores fueron a decirle al patrón: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues vino esa maleza? Respondió el patrón: eso es obra de un enemigo. Los obreros le preguntaron: ¿quieres que arranquemos la maleza? No, dijo el patrón, pues al quitar la maleza podrían arrancar también el trigo. Déjenlos crecer juntos hasta la hora de la cosecha. Entonces diré a los segadores: corten primero la mala hierba, hagan fardos y arrójenlos al fuego. Después cosechen el trigo y guárdenlo en mis bodegas. Jesús les refirió otra parábola. El reino de los cielos es semejante al grano de una mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece se hace más grande que las plantas de huerto. Es como un árbol, de modo que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y la introdujo en 3 medidas de harina. Al final, toda la masa fermenta. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y no les decía nada sin usar parábolas, para que se cumpliera lo dicho por el profeta, cuando dijo: hablaré en parábolas para dar a conocer cosas que estaban ocultas desde la creación del mundo. Después Jesús despidió a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron y le dijeron: explícanos la parábola de las malas hierbas sembradas en el campo. Jesús les dijo: el que siembra la semilla buena es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla es la gente del reino.
La maleza es la gente del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Vean cómo se recoge la maleza y se quema. Así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles. Estos recogerán de su reino todos los escándalos y también los que obran el mal, y los arrojarán en el horno ardiente. Ahí no habrá más que llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Quien tenga oídos, que entienda. Además, el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. El hombre que lo descubre lo vuelve a esconder. Su alegría es tal que va a vender todo lo que tiene y compra ese campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca perlas finas. Si llega a sus manos una perla de gran valor, se va, vende cuanto tiene y la compra. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que se ha echado al mar y que recoge peces de todas clases. Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan, escogen los peces buenos, los echan en un canasto y tiran los que no sirven. Así pasará al final de los tiempos. Vendrán los ángeles y separarán a los malos de entre los buenos, y los arrojarán al horno ardiente. Ahí será el llorar y el rechinar de dientes. Preguntó Jesús: ¿han entendido ustedes todas estas cosas? Ellos le respondieron: sí, Señor. Entonces Jesús dijo: está bien. Cuando un maestro en religión ha sido instruido sobre el reino de los cielos, se parece a un padre de familia que siempre saca de sus armarios cosas nuevas y viejas. Cuando Jesús terminó de decir estas parábolas, se fue de allí. Un día se fue a su pueblo y enseñó a la gente en su sinagoga. Todos quedaban maravillados y se preguntaban: ¿de dónde tiene esa sabiduría y esos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? Pero si su madre es María, y sus hermanos son Santiago, y José, y Simón, y Judas. Sus hermanas también están todas entre nosotros. ¿No es cierto? ¿De dónde entonces le viene todo eso? Ellos se escandalizaban y no lo reconocían. Entonces Jesús les dijo: si hay un lugar donde un profeta es despreciado, es en su tierra y en su propia familia. Y como no creían en él, no hizo allí muchos milagros. Hermanos, esta es palabra de Dios. Hermanos, aquí en este capítulo no hay mucho que reflexionar, pues Jesús ya nos dio una muy buena explicación de lo que significan las semillas. Cada uno de nosotros, los seres humanos, somos una semilla, y depende en el lugar en que estemos, es el fruto que vamos a dar. Esperemos que nosotros fructifiquemos, aunque sea un 30%, ya no digamos el 100% ni el 60%, por lo menos el 30% ya es algo. No seamos de la mala hierba que al final sea separada del buen fruto y seamos arrojados al infierno. Lo dice muy claro Jesús, no lo estoy diciendo yo, ahí lo dice la santa palabra. El que no dé frutos va a ser arrojado al infierno, al fuego eterno donde nunca jamás podremos salir.
Hay dos prisiones y dos sentencias. Una sentencia temporal y una sentencia eterna. La sentencia temporal es el purgatorio, donde cumplida la sentencia, las personas que tengan la fortuna de llegar a ese lugar a cumplir una sentencia temporal, al salir de ahí van a ser llevados al cielo. Y la sentencia eterna es como el que está condenado a cadena perpetua. Nunca jamás va a poder salir de esa prisión. Se va a morir en la prisión. La diferencia que en el infierno ya no existe la muerte, así que va a ser un sufrimiento eterno. Así pasen miles y millones y millones y más millones de años y nunca, 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 lo que es nunca, se termina el sufrimiento. Sin embargo, los que logren entrar al reino de los cielos, también va a ser una dicha eterna, también por los siglos de los siglos. Así que, hermanos, pues vamos luchando por conseguir un lugarcito en ese bendito reino. Un lugar que ya Dios nos tiene reservado, pero que tenemos que ganarlo con muchos sacrificios, porque es mucho sacrificio, es mucho lo que cuesta, son muchas las tentaciones que el demonio nos pone día a día en este bendito mundo. Pero hagamos mucha oración para rechazar las acechanzas del demonio y oremos también por nuestras familias. Todos tenemos más de algún amigo o familiar que se está desviando del camino correcto. Y una vez más nos hace mención sobre los hermanos de Jesús. Como se los expliqué en el capítulo anterior, toda la familia que venía desde el abuelo, hijos, sobrinos, tíos, primos, todos se llamaban hermanos. Era la tradición, la costumbre de los judíos, que siendo familiares eran hermanos. No tenían que ser hijos del mismo padre y de la misma madre para decirse hermanos. Simplemente siendo familiares ya se consideraban hermanos. Se los mencioné en el capítulo anterior. Se los muestro con Abraham como en el Génesis, siendo tío de Lot, dice que son hermanos. Siendo que Lot era hijo de un hermano de Abraham. Así que en realidad era su sobrino, pero sin embargo le decía, somos hermanos. Así, estas personas que se congregaban en la sinagoga debían de ser familiares de Jesucristo, primos o sobrinos o qué sé yo, alguna especie de familiar. Por eso decían, conocemos a sus hermanos, pero no decían que eran hijos de José y de María, simplemente hermanos de Jesús. Una vez más aclarado este punto, deseo que Dios los bendiga y que tengan una excelente vida. Y no se olviden de compartir los videos que con frecuencia subo, hermanos, y de inscribirse al canal, hacer algún comentario y ponerle una manita arriba para que cada vez que suba un video el algoritmo les mande la información, y entre más lo compartan, más personas lo van a mirar, y no solamente por el bien de nosotros, sino por el bien de aquellas personas que también necesitan escuchar la palabra de Dios. Espero que Dios nos permita volvernos a mirar en un próximo video.
Que Dios los bendiga.